Ok. Bueno, mi mensaje se llama, no sé poner títulos chiquitos, ese es mi primer error, así es que. Mi mensaje se llama la necesidad de incrementar nuestro depósito espiritual. Entonces, quiero invitarlos a que vayamos a la escritura. En 2 de Timoteo del 1:12, perdón, es un versículo muy chiquito, pero a mí siempre me ha impactado lo que Pablo habla ahí. Y dice así: por lo cual también asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Padre, te pido que en esta noche tú toques el corazón de mis hermanos, que quites toda distracción, Señor, que pueda haber en este momento y que prepares, Señor, ese corazón como una tierra fértil en donde habrás de depositar tu palabra, que es una semilla que germinará y crecerá en el tiempo debido para dar el fruto, Señor, que tú quieres mostrar en cada uno de nosotros. Pongo en tus manos, Señor, mi vida, auxíliame, ayúdame, Señor, y sé tú hablando a través de mi boca. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría primero hacer una definición de depósito, porque así podemos comprender más de lo que quiero hablarles. Y según la definición del diccionario, depósitos significa o dice: el depósito consiste, por lo general, en poner dichos bienes bajo la custodia de una persona o de una organización que deberá responder de ellos cuando se le piden. Como operación bancaria, un depósito consiste en entregar el dinero al banco a cambio de intereses. Repito, el depósito consiste, por lo general, en poner dichos bienes bajo la custodia de una persona o de una organización que deberá responder de ellos cuando se le pidan. Como operación bancaria, un depósito consiste en entregar dinero al banco a cambio de intereses. ¿Cómo debe entenderse cuando habla Pablo de mi depósito? Y simplemente un depósito es algo que se confía a otro. Y Pablo dice aquí, Pablo le ha dado y le ha confiado a Dios algo. ¿Qué le ha dado Pablo como depósito a Dios? Pablo le ha depositado su vida completa, le ha entregado su fe, su esperanza, su amor y su destino. Qué gran depósito. Qué gran depósito ha hecho Pablo con el Señor. Y dice, yo sé además a quién le he entregado ese depósito. Tiene la certeza. A mí me encanta cuando Pablo siempre dice, yo sé, porque eso habla de que él ya ha conocido, que él ha experimentado quién es el Señor. Y dice con certeza, yo sé a quién le he dado esto que es tan valioso para mí. Este depósito de mi vida, de mi amor, de mi fe, de mi esperanza y de mi destino están en manos de Dios. Entonces Pablo dice, estoy seguro de que Él tendrá seguro mi depósito para aquel día. Y para ponerles un ejemplo y entender un poquito más qué es esto de un depósito, si yo ahorita les pregunto a cualquiera de ustedes si manejan tarjetas de crédito y de débito, todos me van a decir, si no todos, la mayoría tiene por lo menos una tarjeta de crédito o de débito, o tiene las dos. ¿Cuál es la diferencia de una y de la otra? La tarjeta de débito es donde se me es depositado el producto de mi trabajo, algo que yo me he ganado y que puedo disponer de él libremente sin ningún compromiso, porque además ya es mío. Ahí no hay ningún problema con la tarjeta de débito. Pero si hablamos de la tarjeta de crédito, es un plástico que yo puedo usar cuando yo no tengo una solvencia económica suficiente para el gasto que quiero originar. Y ese plástico hace que yo firme un pagaré con el cual se me obliga a pagarlo en determinado plazo. Esa es la diferencia sustancial de una y de la otra. Y desafortunadamente, en la actualidad queremos llevar esta cultura de finanzas terrenales a la cultura del cielo. ¿Y saben qué? En el cielo no hay crédito.
es triste decirlo, pero en el cielo no hay crédito. En el cielo, como dice Pablo, hay que depositar para poder pedir, como dice el concepto, para después decir, yo deposité, me puedes dar lo que yo deposité porque yo lo trabajé. En el cielo no hay crédito, tienes que trabajar para poder pedir algo. Permítanme, es que esto de las compus y las tecnologías, jóvenes, uno que ya es viejito, ya sabe, ¿no? Entonces, Pablo dice que tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar. Y si nosotros no hemos sido renovados en nuestra manera de pensar, vamos a seguir haciendo esto. Vamos a seguir trasladando la cultura terrenal a la cultura del cielo y querer hacerle manita de puerco a Dios para que consigamos lo que queremos obtener. Y pues ya muchos sabemos que eso no es posible. Durante mi vida cristiana, que ya son por lo menos 25 años, me ha tocado escuchar muchos tipos de oraciones, diferentes tipos de oraciones de los creyentes. Y les voy a leer algunas de las muchas oraciones. No es para juzgar, no es para criticar, pero quiero ponerles un ejemplo de cómo queremos trasladar las finanzas terrenales a las finanzas del cielo, ¿sí? Y me ha tocado escuchar, por ejemplo, decir a alguien: Señor, tengo un gran problema. Estoy en un asunto familiar terrible. Señor, mi hijo está en las drogas. ¿Qué hago? Señor, tengo una deuda impagable. Te suplico que me ayudes. Sé que no he sido el mejor cristiano. Casi no me congrego. A veces he hablado mal de mis pastores. No soy fiel diezmador y a veces pues ni ofrendo, o la mayor de las veces ni ofrendo, ¿no? Y todavía con esas me da risa porque pasa, o sea, parece chiste, pero pasa. Y todavía le decimos a Dios: pero si tú Dios me haces este favor. Diciendo, qué barbaridad, qué oraciones, ¿verdad? Pero pasa. Yo te prometo, así me ha tocado escuchar que se dice: yo te prometo que si tú me haces el milagro, ya voy a servir, ya voy a prestar mi casa para una hoguera, ya voy a ofrendar y a diezmar como debo, ya me voy a congregar más seguido, ya voy a saludar a la que me cae mal. Y hacemos una lista enorme de promesas queriendo aplicar los principios de la tierra a los principios del cielo. Y no estoy regañando, nada más estoy hablando de una iglesia donde yo venía. Y no pasa, ya saben, en nuestra iglesia no pasan estas cosas. Y esto puede ser algo muy sutil, ¿no? Porque a veces pensamos que como hijos de Dios, Dios está obligado a concedernos lo que le pedimos. Y no es así. Dios no está obligado a darte lo que tú le pides en una oración. Dice por ahí, Él te va a oír y tú le puedes pedir lo que tú quieras, pero Dios te va a dar lo que tú necesites, no lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, la realidad es que cuando nosotros no hemos hecho un depósito espiritual con Dios, todos nosotros en algún momento vamos a tener aquel día del que habla Pablo. Aquel día en el que puede venir una situación y una circunstancia difícil, y por mucho que hayamos sido buenos administradores en la tierra, pero no tenemos un depósito celestial, esas situaciones difíciles nada las va a poder solucionar. ¿A qué me refiero por poner ejemplos de situaciones difíciles? Tal vez una mamá que se ha dado cuenta que su hija tiene inclinaciones al lesbianismo. Tal vez te has dado cuenta que tienes un hijo con drogadicción. Tal vez alguien en la familia está viendo pornografía. Y esas cosas no las paga por mucho que tengas el dinero. Esas cosas no las rescata el dinero. Pero si tú tienes un depósito celestial y clamas a Dios, me gustó ahorita esta parte de la canción donde dice: voy a ti de rodillas, estoy a ti clamando y vengo a buscarte a ti. Cuando tú has estado delante de Dios buscándolo, has hecho depósito delante de Él.
y le has dicho: he confiado en ti, tengo fe y tengo esperanza en ti. Ese es mi depósito, ¿sí? Y es triste, pero hay gente que no se da cuenta de esto, porque además de que son problemas complicados, no cualquiera los puede atender. No cualquiera puede atender a alguien con un problema de desviación sexual, no cualquiera puede atender a alguien con drogadicción. Y tenemos a veces la tendencia a buscar a personas no tan adecuadas y empezamos a errar cuando nuestro camino debería de ser ir y hacer depósito en el cielo y buscar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Él hará lo que tenga que hacer para ayudarnos en ese día difícil, en esa circunstancia difícil. Me encanta cuando dice Pablo, allí parafraseando el versículo que leíamos: yo tengo un depósito en la gloria y sé que el día que yo tenga una situación. Cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, estaba ya en la cárcel, no estaba en una situación cómoda ni favorable para él. De hecho, estaba sufriendo porque ya le faltaban pocos días para que él muriera. Pero dice: aún en esto, yo estoy seguro que mi depósito va a ser válido cuando yo me presente cara a cara delante del Señor. Él ya no pensaba en lo terrenal, sino él ya estaba pensando en el momento en que él se presentara delante del Señor, y dice: porque lo que yo le he entregado al Señor, cuando me presente delante de él, más adelante les voy a explicar qué es lo que pasa cuando estamos delante del Señor. Solo el que tiene una cuenta en el cielo puede apelar y exigir y demandar, como les decía, con la tarjeta de débito. Tengo allí y puedo hacer uso de eso, pero no hemos trabajado en cómo vamos a aplicar o cómo podemos hacer estos abonos o estos depósitos celestiales, y de eso quiero hablarles. Y quiero hablarles de 3 principios para hacer nuestros depósitos celestiales y poder estar, si no al 100%, por lo menos tener la certeza y la seguridad de que Dios tiene ya hechos depósitos de parte nuestra, y podemos reclamar y decirle entonces sí a Dios: hey Dios, tengo este problema, pero tengo mi depósito, quiero hacer uso de mi depósito celestial. ¿Sí? Y para eso voy a pedirles que vayamos a 2 Corintios 11, del 23 al 28. Es un poquito larga la lectura, por si hoy no tuvieron lectura, aquí vamos a leer un poco. Y dice aquí: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en hambre, en frío y en desnudez. Ya sé que nadie de nosotros queremos sufrir como Pablo, ¿verdad? Pero nada más dense cuenta todos los abonos que Pablo hizo, todos los abonos. Y ya sé que y ahorita se van a reír más por eso, nada más por decir, ¿no? Se van a reír más porque ahorita les voy a explicar. Pero Pablo nos habla de cómo ha colaborado con todas estas cosas que él dice. Dice: yo he colaborado a la obra de Dios. Con todas estas actividades, sufrí, padecí, fue apedreado, lo mordió una serpiente, padeció naufragio, vaya, ¿qué no le pasó a Pablo? Y decía él: todo lo que yo soy, yo era judío y yo era romano, todo lo que él consideraba para él valioso, dice, lo tengo por pérdida, con tal de abonar esto para el reino de Dios y para mi cuenta celestial. A él no le importaban ya los títulos, no le importaban las posiciones, a él le importaba agradar a Dios.
y hacer y cumplir el llamado para el cual Dios lo puso. Entonces, el primer principio o la primer clave para hacer nuestro depósito celestial es nuestro compromiso con la obra de Dios. ¿Qué tan comprometidos estamos con la obra de Dios? Y ahora, lamentablemente, en estas últimas generaciones se ha puesto muy de moda la comodidad. Todo se pide por internet, se trabaja desde casa. Bueno, es más, antes íbamos al mandado, así al tianguis y al súper. No, ahora hasta pides tu mandado en línea, pides tu comida rápida en línea, casi te mandan la película a tu casa, que ya están los streaming. O sea, tenemos una vida tan cómoda. Y Pablo no tuvo una vida cómoda, por lo que leímos. ¿Cuándo estamos dispuestos a salir en este tiempo de nuestra comodidad? Yo estoy muy agradecida por todas las que Dios bendice con un hijo, con la maternidad. Gracias a Dios porque a mí me bendijo con 2 hijos y a todas las que tienen. Pero hablando de comodidad, ¿no? Y cuando alguien da a luz un hijo, una mujer da a luz un hijo, pues la cuarentena no viene a la congre. Y uno entiende, ¿no? Pues está en cuarentena, está bien. ¿Pero qué creen? Que vas al súper en la cuarentena y ahí te la encuentras. ¿Qué pasó? ¿Por qué al súper sí sales, pero a la congre no vienes? ¿Dónde está entonces el dejar tu comodidad? Y no estoy criticando, pero es por decir de algunas cosas que no queremos dejar de la comodidad, ¿no? Hay jóvenes, yo sé que aquí tampoco pasa, y nada de esto que yo digo pasa, es en otra iglesia, que ustedes no conocen, nada más yo conozco, que pueden estar en la universidad y les da terror y pánico decir que son seguidores de Cristo, por el acoso, por el bullying. Pero no quieren salir de la secrecía, ¿no? Decíamos antes, son de la secreta porque traían su Biblia chiquita aquí abajo del hombro. Se sienten de la secreta estando en la uni. ¿Qué van a decir? Que yo soy de Cristo. ¿Cómo? ¿Se van a reír? ¿Se van a burlar de mí? En el trabajo, ¿cómo? En el trabajo, no. Y hablando de trabajo, gracias a Dios que ustedes fueron puntuales y llegaron al servicio, pero si se dan cuenta, realmente no llegaron los que tenían que llegar. Pero en el trabajo no faltas. Al trabajo no llegas tarde. Ahí no te importa dejar tu comodidad. Y pues yo entiendo que hace frío, que está oscuro, que hay terracería. Está bien, pero no queremos sufrir. No queremos dejar nuestra comodidad. Y entonces, ¿cómo podemos abonar y tener un compromiso con la obra de Dios si vivimos en un tiempo en donde la comodidad es lo que prevalece? Nos invitan a una boda y llegamos antes que los novios a la boda. ¿A poco no? Pero aquí no, ya llego cuando ya acabó la alabanza. Me ha tocado ver, de verdad, en esta iglesia no, vuelvo a reafirmar, en esta no. Me ha tocado ver personas que llegan cuando estamos en la bendición de final. O, ¿por qué llegaste tarde, hermanito? Es que, ¿qué crees? Me llegó mi suegra a la casa, me llegaron visitas. Es que hoy me tocó planchar y pues por eso se me hizo tarde. Ah, qué bueno. O sea, ¿qué es más importante que venir a honrar a Dios? Nada más es un día, 2 días a la semana. Pero la comodidad no nos deja servir y honrar a Dios y tener ese compromiso con Él. Entonces ahí está una clave, ya saben cómo abonar a Dios. Y no les dije que se pongan a sufrir como Pablo, acuérdense. No quiero que sufran como él. Cada uno va a sufrir como quiera hacerlo. Bueno, vamos al segundo principio
o clave. No, antes de eso. Cuando Cristo murió en la cruz y nos justificó y nos consiguió salvación y nos puso a cuentas con Dios, dejando nuestra vida en ceros. Ahora sí, Saris, mi imagen, no se rían de mi imagen, porque soy como media maestra a veces. Entonces, Jesús murió y nos puso a cuentas con Cristo y nos dejó nuestra cuenta en ceros. En ceros está nuestra cuenta delante del Señor. Pero nosotros, dice ahí, tenemos que cuidar con todo temblor nuestra salvación. Y no es que vayamos a perderla, pero dice Jesús, yo ya te puse a cuentas con mi Padre. Ya no hay nada que te condene, ya nada que te juzgue, nada que te señale. Ahora tú estás en ceros delante de mi Padre. El diablo no puede condenarte a ti y estás en esta posición. Pero dice Pablo, yo he abonado a mi cuenta celestial. ¿Cómo abono en este sentido? Pues ¿cuántas sabemos aquí? Sí, sabemos algunas casadas, algunas consuegris. Mi suegra pues, ya está con el Señor. Yo tuve una suegra hermosa, nunca tuve un problema con ella, gracias a Dios. Ella fue muy buena, yo traté de ser también una buena nuera con ella. Pero hay personas que no quieren a su suegra. Que oye feo, ¿verdad? Pero les digo, aquí no pasa. Y el esposo quiere honrar a su mamá, porque además cuando tú como hijo honras a tus padres hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Larga vida, ¿verdad? Larga vida. Honra a tus padres y tendrás largura de días, dice la Escritura. Y el hijo entendido aprende ese principio porque dice, yo quiero vivir muchos días. El hijo entendido quiere honrar a sus padres. Pero la nuera que no se lleva tan bien con la suegra y se entera que el hijo quiere darle 500 pesos a la mamá, pues luego respinga y le dice, Juan Jacobo, ¿por qué le vas a dar ese dinero si sabes que el niño necesita zapatos? Si sabes que está la cuenta del teléfono, de la luz y de todo lo demás, ¿y le vas a dar eso a tu mamá? ¿Qué hacemos? Mujer, dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. La mujer, no el hombre. El hombre es maravilloso, es más sencillo, pero él no es el que edifica la casa. La que edifica es la mujer. Y si tú como mujer sabia entiendes el principio de que si tu marido honra a sus padres y va a tener larga vida, mujer, pues también va a tener larga vida para estar contigo y con tus hijos, para mantenerte, para cuidarte y para amarte. ¿Por qué no entiendes ese principio? Y cuando tú entiendes ese principio tan sencillo, hasta tú le vas a decir, oye, vamos a invitar a tu mamá a comer. Y de aquí te brincas para acá, porque entendiste el principio y estás abonando a tu cuenta celestial, porque dice Dios, entendió el principio, sabe cómo edificar su casa. Varón, porque no nada más les toca a las mujeres, también les toca a los varones. Aquí nos vamos a ir empates, aquí nadie se va a ir con el pie cojo. Ay, híjole, me van a chancletear mis pastores. Debut y despedida seguro. Dice la Escritura que trates a tu mujer como vaso más frágil, que le hables bien, que la cuides, que la respetes, que la honres. Y resulta que aquí en la iglesia eres miel sobre hojuelas con tu esposa. Mi amor, mi vida, saluda a todos los hermanos. Pero llegas a la cosa y, Joaquina, ya quiero comer, sírveme la sopa. Sigues en el cero, ¿sabes? Sigues en el cero.
Ajá, porque por eso puse esto, porque antes de que Cristo nos rescatara y nos pusiera en la posición del tesoro, todos estábamos en el menos 1500, menos 2000, ¿sí? O sea, en lugar de avanzar, te fuiste para acá. Y entonces, dice el dicho, en el pedir está el dar. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo le dices? A veces uno sale, ¿cómo me veo? ¿Qué tal me quedó? Y se te ocurre a ti, marido, se te ocurre a ti decir, te queda apretado. Y uno que es tan sensible, ya me dijiste gorda. No, mi amor, se te ve muy bien. Vámonos a la calle, vámonos a comer, vamos a donde. A lo mejor sí le quedó justito, pero a ti te gusta cómo se ve ella. Con que a ti te guste cómo se ve ella y con que ella se sienta a gusto, mira, lo demás sale sobrando. Y ya también abonaste a tu cuenta celestial porque entendiste el principio de cómo tratar a tu esposa, de cómo tratar a tus hijos. Porque también dice que cómo debes tratar a los hijos y dice que los disciplines, pero que no los hagas también que salgan de quicio los hijos. La disciplina es buena, pero también no los fastidies de tal manera que lleguen a odiarte los hijos. Entonces, cada una de esas cosas hay que entender que son principios que no aplican en la vida terrenal, pero que en la vida celestial, en el reino de Dios, son muy útiles. Y cada día vamos a ir abonando, cada día, en la medida en que entiendas los principios básicos y fundamentales que Dios nos da en la Escritura, tú vas a ir abonando a tu depósito celestial. Y cuando venga aquel día, podrás entonces decir, tengo en mi cuenta celestial depositado. ¿Sí? Y ya, se acabó la ranita, tan bonita que está bonita. Y bueno, nuestro último punto, para no entretenerlos, para no irnos tempranito, porque hay que llegar a la casa a calentarnos, está en Lucas, Lucas 1, capítulo 1, versículos 5 al 13. El tercer principio, tercer clave para hacer nuestros depósitos celestiales. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado en el grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Perdón, esta es la segunda, no la tercera clave. A mí lo que más me llama la atención de esta lectura es que dice que ellos eran intachables, los dos, Zacarías y Elisabet. Es decir, no tenían cola que les pisen. Eran irreprensibles, dice ahí, delante del Señor. Por eso él era un sacerdote que ministraba, porque eran intachables. Y esa es la segunda clave o principio. Necesitamos tener una vida íntegra delante de Dios para poder hacer abono a nuestra cuenta celestial. Ahí concluimos la parte 2. Ahora sí vamos a la parte 3, vamos al Salmo 20 y dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda,
te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y levantaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros de Jehová tendremos memoria. Este salmo no lo escribió originalmente David. Él lo rescató. Y para ubicarnos históricamente en el momento que se leyó y se cantó este salmo, David fundó la ciudad de Jerusalén porque Dios dijo que era el lugar donde él quería que le levantaran una casa. Y cuando David fundó esto, se dio cuenta que la ciudad de Jerusalén estaba rodeada por montes. Toda la ciudad de Jerusalén está rodeada por montes. Pero además en su momento Jerusalén también tenía muros, o sea, estaba muy segura la ciudad de Jerusalén. Y David sabía que podía estar seguro. Muchos reyes estuvieron mucho tiempo confiados de eso, de que la ciudad de Jerusalén no podía ser atacada porque tenía, por decir, dos guardas o dos que lo rodeaban, tanto los montes como los muros. Era una ciudad muy segura. Pero como siempre en la vida, vienen situaciones que a veces no nos esperamos, situaciones inesperadas que llegan de un día para otro sin que nada ni nadie nos avise. Y le pasó esto a David. Resultó que en su momento se dice que fueron los sirios, un ejército muy poderoso, muy grande, que confiaba en sus carros y en sus caballos, por eso habla de ello el Salmo, sitió la ciudad de Jerusalén, y que este sitio se llevó a cabo durante la noche, porque en el día no hubiera sido posible, los hubieran detectado. Y entonces cuando David se da cuenta de que la ciudad de Jerusalén ha sido sitiada, ya no hay estrategia militar que él pueda implementar para rescatarlos. Porque un sitio, ustedes saben lo que ocasiona siendo una ciudad cerrada. Se van a acabar los alimentos, no va a haber ya gente que entre y salga y haga comercio, y se van a quedar sin nada en determinado tiempo. Esto lo sabía David. Entonces él ya muy angustiado y preocupado dice: ¿y ahora qué hago? Estrategia militar ya no puedo hacer. Nos tienen rodeados los sirios y cuentan con muchos caballos y con muchos carros porque son un ejército muy grande. Y entonces lo único que le queda a David es, en ese momento todavía no se construía el templo para Dios, porque Dios no le permitió a David construir el templo. Y el arca de la presencia donde estaba Dios estaba fuera de su casa, en una tienda. Y ahí estaban siempre ministrando los sacerdotes. Entonces David, al momento de darse cuenta de que había sido sitiada Jerusalén, lo único que le queda, y lo único que a veces nos queda a nosotros en el día difícil, en la circunstancia que viene sin aviso alguno, es hacer lo que hizo David. Corrió al templo, se paró delante del arca y, como dice Apocalipsis, nadie puede permanecer parado delante de la presencia de Dios. Y cayó David de rodillas y clamó al Señor. Clamó al Señor, y muchas veces así nos pasa. A veces queremos clamar y ya ni palabras tenemos en medio de la necesidad. Queremos que Él nos ayude y las palabras ya no nos salen, y solo es ahí cuando nos humillamos delante de Él y en medio de nuestro sollozo le decimos: no sé qué hacer, ayúdame por favor. Esta situación no la esperaba, no la imaginaba y necesito que tú me ayudes. Y es entonces cuando, estando allí dentro de la tienda donde está el arca, el sacerdote que estaba en ese momento
que algunos historiadores dicen que podría ser el sacerdote Sadoc. Él es el que les canta este salmo. Él es el que, viendo la angustia de David, de que ya la ciudad iba a ser invadida, iba a ser tomada, le empieza a cantar el salmo y le empieza a decir, yo me imagino al sacerdote, yo no canto, lástima, pero luego tú nos ayudas. Dice aquí, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios te defienda y te envía ayuda desde el santuario de Sión. Haga memoria de todas tus ofrendas y todos tus holocaustos. Y entonces Dios oye que están cantando este salmo en medio de la angustia de David y dice, mi siervo me está llamando, me está buscando, quiere mi ayuda. Y entonces dice Dios, arcángel, porque así nos va a pasar a nosotros también, tráeme el libro de David, revisemos sus cuentas, revisemos qué ha depositado David en su cuenta. Y entonces abre el libro David, el arcángel lo abre, empieza a leerlo y le dice, Señor, este hombre quiso construirte un templo, pero no lo dejaste. Pero él de su propio dinero, de su tesoro personal, ha acumulado oro, maderas y material para construirte tu templo. Él no le pidió a nadie, él ha depositado, ha almacenado, ha guardado. Pero además no se conformó con eso. Cuando supo el lugar donde tú querías que se levantara tu casa, él quiso comprar el terreno donde va a levantar tu templo. Y Araúna Jebuseo, al enterarse de lo que quería hacer David, le dijo, te lo doy. ¿Lo quieres para eso? Te lo doy. Pero ¿qué contestó David? No le daré a mi Dios un sacrificio que a mí no me cueste. Y dijo, ponme el precio de lo que tengo que pagar por el terreno para levantar la casa de mi Dios. Y aún más siguió abonando David a su cuenta celestial. Y dice, Señor, David perdonó a Samuel. ¿Cuánto nos cuesta perdonar a los que nos ofenden? David perdonó a su hermano Eliab cuando se burló de él. Seguía abonando. David perdonó a Isaí, su padre, cuando no lo invitó a la fiesta donde llamaron a todos sus hermanos. Seguía abonando David. Él seguía cumpliendo ahorita los tres principios que yo les dije. Él seguía abonando y se mantenía íntegro. Y dice, y si tú le pidieras, Señor, su vida y todo lo que él tiene, él te lo daría. Él no lo dudaría y te daría todo lo que tiene. David siempre estuvo abonando en su depósito celestial. Y aquí la enseñanza de esta tercer clave o este principio es: ¿cuánto has abonado tú en cuanto a tus diezmos y tus ofrendas? Dice la Escritura que generaciones antes les dijo: ustedes me han robado en sus diezmos y en sus ofrendas. Y la gente le preguntó: ¿nosotros te hemos robado? Sí, me han robado porque no han sido honestos al diezmar y al ofrendar. A veces se dan ofrendas y diezmos simbólicos. Y dice Dios, aquí dice cómo es tu cuenta del banco y cómo es la cuenta celestial. Tenemos que ser honestos con el Señor, aún en nuestras finanzas, y veremos la bendición del Señor. Veremos la provisión. Dice la Escritura: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué no te agarras de esa promesa? ¿Por qué no vivirla? ¿Por qué no experimentarla? Dice en la Escritura:
es la única parte donde dice: pruébame en esto, si no derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero a veces la avaricia no nos deja. A veces, no sé si han visto un videíto del Donald Trump cuando lo agarran en una ceremonia de una iglesia y está así sentadito, ¿no? Pero está así en la orilla, entonces pues lógico que lo captan. Y está sacando su cartera y ve su cartera y se ve cómo saca un billete de denominación grande. Pero ve y según él se da cuenta que nadie lo ve y lo baja y mejor agarra y saca unas moneditas y se guarda la cartera. Donald Trump. Imagínense si él lo hace. A veces así le hacemos al monedero de a pellizquito, que no se vea lo que traigo. Teníamos que hablar de finanzas. Estos son los 3 principios. Y miren, de verdad, cuando ese depósito aumenta con la ranita hasta el infinito, estoy abonando no solo para mí. Yo quiero y espero que mi depósito celestial alcance para 10 de mis generaciones. Que cubra 10 de mis generaciones y que diga: mi Señor, mis hijos cuando tengan o mis generaciones tengan un problema y una necesidad y ellos no hayan sido fieles, diga Dios, como dijo de David y del pueblo de Israel que después se apartó de él: por amor a mi hijo David y por sus ofrendas tendré misericordia de ustedes. Que Dios tenga misericordia de mis generaciones por mi depósito celestial. Que Dios las guarde y las tenga siempre cerca de Él. Demos gracias a Dios si alguno quiere ponerse a cuentas, porque un día vamos a estar delante de Dios como David y van a pedir nuestro libro personal y va a decir: Dios, tráeme el libro. Vamos a ver. A eso se le llama cuando dice ponernos a cuentas, no venir y llorar, que no está mal, pero venir y ponerse a cuentas delante de Dios es: vamos a ver cuánto abonaste en tu cuenta celestial, qué hiciste, cuánto te comprometiste con la obra de Dios, cuánto fuiste íntegro y no fuiste, dice el dicho, el que es perico donde quiera es verde. No fuiste bueno aquí y malo allá afuera, fuiste íntegro, completo, cabal. ¿Y cuándo fuiste honesto y sincero con tus finanzas delante de Dios? Esas son 3 claves para hacer nuestros abonos y nuestros depósitos celestiales. Padre, te doy gracias en esta noche por mis hermanos. Tú trajiste a los que tenían que llegar. Tú les diste la palabra sincera, práctica y genuina, la palabra de valor que has depositado en sus corazones. Y te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia operen en sus vidas y en sus generaciones al entender estos principios, Dios. Que ellos entiendan y comprendan que cuando se apegan a los principios del cielo, los principios de la tierra son más fáciles de cumplir, Señor. Que eres tú, Dios, que siempre quiere lo mejor para sus hijos y que los bendecirás en la medida que ellos se acerquen y se apeguen a ti. Que en este día, Señor, tu favor y tu cuidado siga siendo sobre sus vidas y sean ellos entendidos, mujeres sabias, hombres entendidos de ser cabeza, y que juntos edifiquen, Señor, un altar para ti. Te doy muchas gracias en esta noche, Señor. Te alabo y te bendigo.